Buenas tardes, jóvenes, a todos. El día de hoy nos encontramos con el doctor José Luis Romero Pérez aquí acompañándonos. Eh, el doctor José Luis Romero Pérez, jóvenes, es licenciado en enfermería, está especializado en enfermería quirúrgica, especialización también en administración hospitalaria e innovación de la educación. Tiene maestría en administración de hospitales y doctorado en gestión e innovación en instituciones educativas. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Doc? Aquí. Eh, Buenas eh, tardes. un gusto que esté aquí con nosotros. Eh, Gracias, gracias. ¿por qué ser enfermero, doctor? Híjoles, ahora sí que soy parte de una condición que muchos de mi generación o eh, sí, de mi generación de vida, pues tenía como proyecto estudiar medicina, pero fuimos atrapados o encapsulados en la enfermería como un mientras en la formación para que después trabajar y seguir estudiando medicina, perdón. Sin embargo, pues te quedas encapsulado en el cuidado profesional con otras corrientes de aprendizaje, con otras corrientes de atención y creo que pues no me arrepiento de haberme quedado en la enfermería. Pero sí, inicialmente quería estudiar medicina y estudié enfermería para posteriormente seguir la carrera de medicina, pero no, me quedé en enfermería y me he desarrollado siempre como enfermero. Vale, muy bien. Doctor, ¿algún momento así exacto en el que usted dijo esto tengo que escribirlo? Sí, definitivamente todo esto de la escritura empezó cuando en una red social encontré que si se quería escribir o si podíamos narrar algunas cuestiones. Esto fue un poco después de la pandemia. Ok. Y sí, efectivamente, pues en pandemia muchos vivimos muchas situaciones de vida, de familia, del transporte inclusive, porque era muy arriesgado andar en todos los lugares sin protección. Y pues bueno, pues uno quería en un momento dado querer enviar un mensaje o hacer una publicación. Y creo que era una forma pues interesante de poder decir lo que no se podía decir a lo mejor en algunas circunstancias, que la escritura pues te facilitara esta oportunidad de decirlo. Claro, siguiendo ciertos lineamientos de la escritura como todo lo que implica la comunicación, ¿verdad? Porque todos los medios de comunicación exigen limitantes para usar siempre una diplomacia, siempre utilizar una protección individual, siempre proteger al ser humano, a la disciplina, a las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí ha sido pues una condición importante dentro del desarrollo de la escritura. ¿Nos puede decir acerca del síndrome del impostor en enfermería? El síndrome del impostor se da en varias condiciones a la hora de escribir o de redactar en un momento dado. Y esto es copiar una frase, una oración que te gusta, que la adoptas, que no la parafraseas y que, bueno, pues la puedes presentar como originaria tuya. Esto es una serie de condiciones que hacen un síndrome pues del impostor y pensar que tú eres el autor, pero en realidad no eres ese, ese autor, ¿no? Viene Perfecto. siendo un impostor finalmente, un plagio de la versión que tú quieras demostrar o mostrar al lector. Pero a fin de cuentas, el fin de usar esas frases, pues Sí, buscan hacer bien a la sociedad, ¿no? sí, por supuesto. Solo que la originalidad de la escritura, pues siempre debe de ser de viva eh, metodología de pensamiento, de escritura, de filosofía.
para poder entrar en ese ámbito, pues de decir las cosas en una comunicación plena, dependiendo de que si te vas a dirigir a un público infantil, a un público adolescente, a un público con una condición religiosa o con una condición profesional, y pues hace una especificación en diferentes ámbitos, ¿no? Vale, bien. Sí, y eso nos podría dar como Sí, resultado, podríamos decir que un puente entre dos mundos, por la información que recorre ese puente, sí, sí, digamos. sí, por supuesto, sí. Bien. Doctor, ¿cómo cambió su forma de ver a los pacientes desde que empezó a escribir sobre ellos? Definitivamente, creo que cuando empiezas a escribir, te conviertes en más observador. Si de por sí te tienes desarrollada esa condición de observar, pues ahora, como retornas a lo que ya escribiste, a lo que ya tienes como vida, pues es importante que lo mantengas en un script para que en su momento lo puedas publicar o lo puedas agregar a un sinfín de temas, ¿no? Porque pues escribir es muy amplio, muy jugosa la ideología que se puede tener para hoy en día, trascender a las nuevas generaciones. Antes solamente se creía que los escritores estaban en los periódicos o en las editoriales haciendo pues libros y pocos escribían sobre sus experiencias. De hecho, se presume mucho de que enfermería en este grupo en el que estamos pues es el inicio de la enfermería que va a escribir para las enfermeras, legando diferentes pensamientos que se tengan, pues obviamente teniendo como punto de partida esto de la pandemia, ¿no? Que marca un principio, un final de una etapa de la profesión que, bueno, pues nos vino a enseñar muchas cosas, pero ¿cuántas se escribieron? Se escribieron muy pocas y creo que los que vivimos esta época, pues es una condición suficiente para que la podamos dejar como un legado, como una serie de puntos, de protecciones, de prevenciones y demás, ¿no? Sobre todo del cuidado de las personas y del cuidado propio de uno como profesional. Vale, bien, eso que dijiste, profe, es muy importante ya que se ha visto a nivel nacional, vienen muchas profesionistas de otros países, eh, aprenden aquí del enfermero o del personal de salud mexicano, y hay muchas veces cuando se van estos practicantes o pasantes que vienen de otros países, cuando regresan a su país, eh, hacen una publicación como si el conocimiento fuera de ellos y se lo llevaron de los enfermeros o del personal de salud mexicano. O sea, no se Sí, dice en mal plan, pero sí muchas veces en enfermería hace falta esta parte de escribir y sobre todo publicar, porque son personas que sí. saben demasiado y muchas veces se queda nada más ahí en una persona se retira y ya no dejó ese legado como hacías mención. Bien. Así es. Sí, pues esa es la intención, es un objetivo, es un proyecto que se tiene. Prácticamente somos un grupo, pues, ubicado en diferentes instancias en la nación, en México, que ya empieza a trascender a otros lugares, ¿no? Ecuador, a Honduras, Argentina. Y bueno, pues el principio base es eso, actualizar las condiciones que ha vivido el cuidado y que obviamente se retomen pues todas las instancias filosóficas o de materia que deban de estudiarse, obviamente basados en la evidencia, basados en la ampliación de, de, del rol de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, bien. Eso, doctor, puede tener, eso de escribir puede ayudar al momento de que enfermería hace un reporte o al momento de usar un lenguaje técnico a un lenguaje humano con la sociedad.
Sí, sí, definitivamente. Y creo que esto va a ser consecuente de lo que mencionaba hace rato, ¿no? Dependiendo del público que te dirijas, va a ser un léxico o un diálogo que tengas que establecer como base fundamental para la buena comunicación de esta disciplina como escritor, ¿no? Existen ya diferentes textos que se han escrito con diferentes géneros, como cuento, como alguna narrativa, como alguna novela, igual, libros de texto temático en administración. Se pretende actualizar los manuales de texto para estudiar de manera, pues ya mucho más con las condiciones de México en quirúrgica, en cuidados intensivos, en pediatría. Entonces, todos los textos que tenemos regularmente son pues de otros países, nos han servido, nos han funcionado, pero nadie hemos escrito en relación a las adecuaciones que se tienen que hacer en México y para México. Vale, bien, bien, bien. ¿Sí? Doctor, y cuando escribe, eh, ¿qué precauciones toma con los temas de secreto profesional y privacidad cuando cuenta una historia que pasó a lo mejor en piso o en el hospital? Pues definitivamente decíamos siempre para la comunicación hay que tener el contexto de la protección, ¿no? Definitivamente te comentaba que hay que tener ese principio de la protección o de la prevención, de no ser tan evidente en cuestiones, principalmente de los personajes, aunque sabemos que pueden surgir condiciones de error o de mala praxis, bien pudieranse explicarse de una manera mucho más científica, mucho más mejor fundamentada en pro pues de la humanidad, en pro de la prevalencia del cuidado, en pro de la buena práctica en virtud de su ética, ¿no? Sí, definitivamente tienes que ser básicamente protector de esos datos y ser cuidadoso a la hora de escribir, ¿no? Es cierto que existe un momento de inspiración, pero también existe un momento de explicación, pues obviamente que sea basada en evidencia, pero que se omita ese cúmulo de datos que pudieran ser ofensivos fuera de ser formativos, ¿no? Vale, bien, doctor. Doctor, usted con la sobrecarga de trabajo que tiene en diferentes, bueno, sobrecarga de trabajo, ¿no? Que tiene, ¿en qué momento y con todo este nivel de estudios, en qué momento puede escribir? Fíjate ¿Cómo le que hace? las personas que nos han inspirado, cada una pareciera ser que tuviéramos una pluma o una libreta para poder decir, pues esto lo voy a escribir, ¿no? Definitivamente van saliendo los temas y uno va teniendo la oportunidad de tener un momento de inspiración. Es cierto que echamos mano de muchos otros dispositivos, a lo mejor de grabar en tu, en tu WhatsApp personal o de escribir una nota en tu teléfono a través de un dictado. La idea que centra lo que tú estás pensando en relación a una temática específica. Y esto es, pues obviamente cuando se desarrolla y te da la oportunidad de sacar diferentes ideas y darles un orden de interés o de justificación a lo que esté pasando dentro de una problemática o dentro de una condición circunstancial. Vale, bien. Sí, 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 lo explicó de una manera muy fácil, pero a veces un enfermero trabajar 12 horas, la familia, el cansancio, bueno, pues tiene mucho, mucho que hacer y bueno, pues por algo es doctor, ¿no? Bien,
¿Cuál es el error, doctor, que cometió o no sé si haya habido alguno, o cometió algún error al momento de escribir sus primeros textos? Sí, definitivamente. Sabemos que tenemos por condición a veces que no se tiene esa precaución a la escritura de que quieres escribir como cuando hablas Ok. y vas omitiendo los signos de puntuación, los acentos, obviamente, que se tienen en virtud de que sí lleva, no lleva, lo lleva de manera prosódica o lo lleva de manera este, expresa, no sé, y entonces hace pues una dificultad en la que pues obviamente te tienes que adherir a un diccionario, ¿sí? Es la mejor manera, o de buscar en alguna temática, pues que estés escribiendo la palabra, estés buscando la palabra para que puedas expresarla de esa manera, ¿no? Y si no, pues la alternativa B es buscar un sinónimo para poder expresarlo. Ya si es muy complicado y no quieres, bueno, pues buscar otra idea en la que tú puedas escribir esa misma semántica que quieras expresar, ¿no? Vale, bien. Algo que haya sido fundamental, doctor, al momento de que usted empieza a escribir, ¿qué es lo que le ha servido más? No sé, como escribir diario, relatos, poesía o divulgación para pacientes, o solo lo que se le viene a la mente y después le va dando forma, o qué es lo que le ha servido más. A mí me encanta escribir la narrativa, porque fuera de ser la básica, es quien te hace expresar lo que tú eres y no arrastras ideas de otros autores a menos de que quieras darle un fundamento eh, primordial, histórico, podríamos decirlo, en el que puedas concluir una idea mucho más específica o mucho más centrada. Sin embargo, eh, creo que lo que uno tiene que tener en cuenta es qué tanto conoces de ello y qué tanto puedes escribir. Sí, sí puedes hacer poesía, sí puedes hacer cuentos, sí puedes hacer una novela, sí puedes hacer, pero considero que hay que tener las ideas suficientemente em, conjuntas para poder decir, ahora sí lo voy a poder escribir. Y esto puede ser en cualquier momento, ¿no? Así te encuentres muy cansado, tú dices, tengo la idea y la voy a escribir. Y no, por lo menos una oración que exprese la idea central de lo que tú vas a desarrollar ya en tres, cuatro, cinco u ocho cuartillas, no sé, dependiendo, ¿no? Porque a veces, pues, un libro pudiera ser condicionante para expresar todas las factorizaciones que se tienen alrededor de una oración. Vale, muy bien. Doctor, ¿tiene alguna experiencia de que nos pudiera compartir de algún texto que cambió algo importante? Sí, fíjate que el año pasado hubo un concurso se llama en la red latinoamericana de estudiantes de enfermería, RELEDEN, y yo entré a un concurso que convocaron ellos con narrativa de experiencias. Y la verdad es que yo no pensé tener esa oportunidad de ser dentro de los 54 creo, seleccionados, porque fueron Todo bien. muchísimos. Y pues fueron a través de Latinoamérica, creo que fueron como 200 los que concursaron. Sin embargo, salí entre los 54. Pero fuera de esto, de este lugar de 54 elegidos, pues gané el primer lugar. Y entonces te das cuenta que pues lo que escribes impacta en alguien que conoce del tema, impacta en el contenido que ya ha escrito con esa eh, dedicación
a querer expresar una idea propia y que bien se publique en este sentido, vamos, a nivel Latinoamérica, pues considero que no es como si dijeras, ah, lo escribí, dicen que de todos tenemos de locura algo, ¿no? Y a lo mejor pues estoy loco, lo pienso y lo escribí y de todos modos es una locura o es una idea vaga. Sin embargo, pues es muy gratificante, es muy beneficioso. Este, yo no tuve la oportunidad de ir a Ecuador, finalmente se dio, ¿no? En Tampico, Tamaulipas, Oh, ya lo recordé bien. Sí, bien, bien, bien. Doctor, muchas veces se queda todo en intenciones, ¿no? Y el ver que sus buenos resultados, que sus escritos o sus textos han estado cambiando la vida de las personas, puede ser algún paciente, un colega o incluso uno mismo, ese sería como digamos, un motivante, ¿no? Pero si pudiera dejarle una sola frase a un enfermero o alguien que nos esté viendo y tiene una libreta vacía desde hace meses con la intención de querer escribir, ¿cuál sería, doctor? Para motivarlo. híjoles, qué quieres dar a conocer? ¿Qué quieres dejar? Sí, toda tu vida ha sido llena de experiencias. Y si eres enfermero y quieres escribir de enfermería, pues escribe las cosas buenas y las cosas malas, pero siempre en pro de la protección de la humanidad, porque esto va a ser una condición que te dé una garantía de legar el cuidado que trascienda a través de muchos. O sea, todos por ser seres humanos, tenemos una condición de errores, tenemos una condición de beneficios, tenemos una condición de crecimiento, de desarrollo, con virtudes y infinidad de aspectos que te pueden favorecer. Pero si quieres, empieza con algo que tú quieras. Obviamente tienes que estudiar los géneros literarios para saber cuál es el género literario que te inclina y que, pues, si quieres hacerle una poesía a la Venoclisis, pues hazle una poesía a la Venoclisis, ¿no? Si quieres hacerle una condición de oda a la muerte, pues puedes hacerle una oda a la muerte del paciente renal, del paciente hepático, del paciente en cuidados intensivos, del paciente que va a ser operado, no sé, digo, esas ideas cada uno de nosotros las podemos tener y bueno, es casi no imposible, pero sí más complicado que si yo me inclino más por la narrativa, quiera hacer un cuento o quiera hacer una oda o quiera hacer un soneto, ¿sí? En donde las especificaciones de la escritura vienen ciertas condiciones específicas para que esto califique como realmente sea un soneto, ¿no? Sabemos que la poesía pues igual puede ser en prosa o puede ser en verso o pueden ser de casílabas, ¿sí? Para que puedan ser con rima o sin rima, no sé. Son diferentes situaciones que se tienen que revisar y que obviamente una vez publicado, pues yo no puedo decir que sea un soneto cuando en realidad no cumple los requisitos. Creo que hay que tener Ok. también asesoría de otros para poder estar seguro de lo que estoy haciendo y pues sea un éxito asegurado, ¿no? Porque bien pareciera que estamos siempre a la expectativa de qué es lo que estamos haciendo mal para estar señalados con esa condición de error, ¿no? Bueno, y es interesante ya que, bueno, un profesionista como usted con demasiada experiencia, pues siempre va a dejar algo, sobre todo a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Y el impacto que causa en la sociedad. Entonces es importante tener esa es la cultura aquí en México. El personal de salud muchas veces no publica. Sí, Entonces, hacer publicaciones es importante y bueno, y tener a alguien que nos motive, digamos, ¿no? sí, de no sé, primero, segundo, cuarto, octavo semestre
pasantes que quieran dedicarse a esta disciplina de la escritura, ser un literato en algún género literario para poder expresar lo que ha vivido, lo que ha aprendido, porque pues hay impresiones de todas, ¿no? Impresiones Sí. alumno-docente, docente-alumno, institución educativa, institución de salud, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay pues una gran gama, un abanico de temas que se pueden abarcar desde diferentes perspectivas en torno de la literatura. Vale, muy bien, profesor, muy interesante la entrevista. ¿Algo más que quisiera agregar? Sí, claro, pues yo creo que agradecer la oportunidad de darme a que me conozcan, a que igual también me den sus opiniones y bueno, pues yo creo que seguir en esta tendencia de estar a la disponibilidad de todo lo que se llegue a ofrecer, sobre todo porque pues somos personas profesionales al cuidado de personas que pues estamos pendientes de las otras personas, ¿no? Y esto es un cuento de nunca acabar, pero que el apoyo siempre se tenga. Gracias. Vale, muy bien, y sobre todo importante porque cada vez son menos los jóvenes para cuidar a los adultos mayores. Se dice que va por ahí que vamos a llegar a una crisis importante, entonces es importante apoyar a las nuevas generaciones. Doctor, quisiera compartir algún medio de contacto con usted en caso de que alguien lo ocupara o Sí, claro. Mi contacto de teléfono prácticamente a través de un WhatsApp, solamente enviándome su nombre y diciéndome de dónde ¿Lo digo? Sí. sí, sí, 5523 354616 o en mi correo personal que es valbuena15, todo con letra, valbuena15 @gmail.com. vale, muy bien. Muchas gracias, doctor, por haber estado con No, nosotros. al Además, contrario. no dejar pasar por alto también, jóvenes, que bueno, el doctor José Luis Romero es un excelente metodólogo de la investigación. Ha participado en varios proyectos de investigación, tesis, tesinas en algunas universidades. Entonces, una persona muy comprometida siempre eh, con la población y ayudando a las generaciones que vienen. Excelente, profesor. Muchas gracias que nos haya No, acompañado. gracias. Espero que nos acompañe Gracias, en Doc. otra ocasión y nos deje saber cuando estén sus libros listos, ¿no? Para tener alcance a Claro que sí. ellos. Yo se los hago Vale, llegar. Sí, vale. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo Bye. ves?